Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre bendito, por este hermoso tiempo de adoración en el que nos han guiado los jóvenes, Dios. Gracias, Señor, porque hemos encontrado palabras muy ciertas en estos cantos. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente. Ayúdanos, Dios, a que esto sea una realidad en nuestras vidas y que no solamente sea un canto que estamos entonando, que realmente creamos, Señor, que tú eres suficiente para todo. Gracias, Dios, porque en este día tú nos permites, como hijos tuyos, reunirnos, apartar aunque sea un momento para escuchar tu palabra, para adorarte. Que este tiempo, Señor, que estamos pasando lejos de la congregación, no sea un tiempo en el cual nuestra fe se enfríe, sino sea un tiempo, Dios, en el que probemos y gustemos de todas tus promesas que encontramos en tu palabra. A pesar de las circunstancias que nos rodean, podemos saber y sentir que tú sigues actuando en nuestros días. Gracias, Dios, por eso hoy podemos decir con tanto gozo, gracias. Gracias, Padre, porque en medio de todo esto tú sigues teniendo cuidado de nosotros en todo tiempo. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que están sintonizando esta transmisión. Gracias por sus familias. Gracias, Padre, porque yo sé que ellos están sintonizando esta transmisión porque desean escuchar tu voz. Entonces que sea tu voz, Padre, la que nos hable en este día, que sea tu palabra la que sea expuesta, que sea tu Santo Espíritu el que nos revele, Dios, lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Dios, por tu pueblo. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Dios, por tus hijos. Ayúdanos en este día, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos que están sintonizando, gracias por estar en este domingo acompañándonos, ¿verdad? No somos nada más los que estamos aquí, gracias a Dios unos hermanos vinieron a presentarse hoy y están aquí con nosotros en esta mañana. Yo sé que la mayoría de ustedes están en sus hogares y gracias a Dios por sus vidas, y yo sé que Dios ha sido fiel, y yo sé que Dios ha estado con cada uno de ustedes, y yo sé que se han juntado en esta mañana porque quieren escuchar la palabra de Dios. Les mandamos un saludo a todos aquellos que se están conectando desde diversos lugares, a todos aquellos que también de alguna manera han prestado sus hogares para que otras personas que viven cerca de sus casas puedan juntarse con ustedes para ver estas transmisiones. Les agradecemos, hermanos, sigan haciéndolo, ¿verdad? En la medida de lo posible, sigan abriendo sus hogares para aquellas personas en quien ustedes también tienen confianza de que puedan llegar a sus hogares, puedan ver con ustedes este culto, y de esta manera también nos gozaremos al estar con otros hermanos compartiendo de esta transmisión. Y miren, hermanos, hoy vamos a acabar nosotros con nuestra serie Raíces que hemos estado llevando en el libro de Hechos. No nos vamos a acabar el libro de Hechos, la verdad es que el libro de Hechos nos da para bastantes predicaciones más, pero por lo menos hoy paramos en esta serie de Raíces, porque el próximo domingo, les voy a hacer un spoiler, vamos a comenzar con otra serie. Vamos a comenzar con otra serie basada precisamente en la Navidad, y esta serie se va a llamar ¿Qué niño es este? Porque precisamente mi intención al acercarnos a estos sermones que vamos a ver en Navidad es intentar hacer lo que se llama entre los teólogos como una cristología. ¿Qué es una cristología? Es la persona y la obra de Cristo, es describir quién es Cristo y describir también quién es su persona, porque el que vino no era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios vino, dice Lucas, para salvar a los pecadores, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en esta serie de predicaciones que vamos a ver en Navidad, 4 predicaciones en diciembre, vamos a contestar esa pregunta: ¿qué niño es este? ¿Qué niño es este que era la luz del mundo y vino para alumbrarnos? ¿Qué niño es este? Vamos a hablar entonces de la persona y de la obra de Cristo. Por tal razón, yo te invito que en esta serie que va a comenzar el próximo domingo en Navidad, hagas todo lo posible por sintonizarla con familiares tuyos. Hagas todo lo posible por invitar a personas que no han conocido de Cristo, porque vamos a hablar única y exclusivamente de Jesucristo y lo que vino a hacer por ti y por mí. Entonces, invita a otra gente a que se conecte en esta serie navideña para que la palabra de Dios haga algo en sus vidas, y quizás algunos de ellos acepten la salvación que solamente Cristo puede dar. Entonces te invito a que el próximo domingo invites a tus familiares, invites a otros amigos tuyos. Si no pueden estar en tu casa, compárteles el enlace, porque vamos a hacer eso. Vamos a hablar acerca de Jesucristo y de lo que vino a hacer por nosotros.
Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 7. Vamos a guiarnos ahí en esta mañana, en este pasaje que aparece ahí en Hechos capítulo 7. Y déjenme les digo, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, que nosotros hemos venido viendo la historia de la iglesia un poco desde sus inicios. Desde cómo arrancó en Hechos capítulo 1 con una misión, y luego la llenura del Espíritu Santo, y luego estos problemas que se han enfrentado dentro de la iglesia, y la iglesia los ha superado. Pero bueno, la semana pasada nosotros, cuando estábamos viendo el capítulo 6, al comienzo del capítulo 6, veíamos que en sus inicios la iglesia tuvo que reorganizarse para continuar llevando a cabo la misión de Dios. Tuvo que reorganizarse porque de alguna manera hubo un problema interior que tuvo que resolverse. Entonces la iglesia en ese momento no se vio a sí misma como una estructura estática que no podía ser cambiada. Es decir, no es que ya hayan formado una jerarquía y esa jerarquía no se puede cambiar, no. Sino que la iglesia entendió que la naturaleza de su misión requería que la iglesia hiciera unos ajustes en su estructura. No era una estructura estática, era una estructura que podía ser cambiada. Entonces la iglesia entiende que en la naturaleza de esta vida corporativa, de ser una iglesia, de ser un cuerpo de Cristo, donde cada vez van aumentando más y más y más los creyentes, hay nuevos retos. Y estos retos son una oportunidad para que otros también empiecen a servir. Eso fue lo que veíamos el domingo pasado. Y entonces la iglesia selecciona a 7 hombres, porque había un problema. ¿Recuerdan ustedes muy bien la predicación del domingo pasado? Decíamos, había un problema, había un grupo de mujeres viudas que no estaban siendo atendidas. Estas mujeres viudas de los griegos no estaban siendo atendidas, y entonces hay un problema y vienen los hermanos y hablan con los apóstoles y les dicen, miren, es que las mujeres viudas griegas no están siendo atendidas. Y entonces los apóstoles dicen, está bien, escojan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos también de sabiduría para que hagan este trabajo. Y entre estos 7 que nosotros estábamos viendo el mensaje pasado, estaba Esteban. Yo creo que ustedes se acuerdan de Esteban. Ahí aparece entre esos 7. Si usted lo lee, Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ahí aparece Esteban. Ahí aparece Esteban en esta historia. Y a Esteban se le describe en Hechos 6, versículo 5. Dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, y vean cómo se le describe. Un hombre lleno de fe, ¿y de qué cosa? Del Espíritu Santo. Entonces a Esteban se le describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, más aparte de los requisitos que habían puesto los apóstoles, un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de sabiduría. Y cuando se habla de Esteban, es un hombre lleno de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo. También tenía sabiduría y también tenía buen testimonio. Y entonces se resuelve este problema y Lucas continúa la narración enfocándose precisamente en Esteban, en este hombre que ya mencionó, ¿verdad? Un hombre de buen testimonio, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y también un hombre lleno de fe. Y yo creo que varios de ustedes ya conocen esta historia de Esteban, porque Esteban va a ser conocido como el primer mártir de la iglesia, que muere por anunciar el evangelio. Yo sé que tú te acuerdas de esta historia. Yo sé que tú te acuerdas de esta historia, la historia de Esteban, porque él muere siendo apedreado. Y cuando está muriendo, dijo lo mismo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Yo creo que tú te acuerdas exactamente de esta historia, porque Esteban, al hacer su defensa, que vamos a leer un poquito ahorita, al hacer esta defensa del cristianismo, Esteban muere siendo apedreado por el Sanedrín. Y cuando está muriendo Esteban, en manos de aquellos que lo quieren matar, que lo están apedreando, Esteban dice, Señor, recibe mi espíritu. Y luego después Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan bien de esas palabras? Porque son las mismas palabras que dijo Jesús antes de ser crucificado. Cuando estaba siendo crucificado. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego después Jesús dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban dice exactamente lo mismo que dijo Jesús. Y entonces muere apedreado. Yo estoy seguro que se acuerdan de esta historia, porque es una historia que hemos contado varias veces. Y si no te acuerdas, bueno, hoy lo vamos a ver. Antes de Esteban ser apedreado, da un discurso ante el Concilio Supremo, ante el Sanedrín, ante el Concilio Supremo de los judíos, ante el juzgado de los judíos,
ante la crema y la nata de los judíos. Ahí estaba el sumo sacerdote, estaban otros sacerdotes, y es este mismo Sanedrín que antes había juzgado a Pedro, es este mismo Sanedrín que antes había juzgado a Jesús, es este mismo grupo de personas, es este mismo juzgado que estaba juzgando ahí a Jesús, a Pedro y ahora a Esteban. Entonces Esteban está ante este concilio supremo, y es precisamente por su predicación o por el mensaje que él da que lo asesinan. Por la naturaleza del tiempo no vamos a poder ver todo el discurso porque es bastante largo. De hecho es uno de los discursos más largos de Hechos, es el más largo, es el discurso más largo de Hechos. Algunos sacan las cuentas y dicen por ahí que esta historia de Esteban, desde donde comienza hasta donde termina, es aproximadamente el 5% de todo Hechos. Entonces es bastante, es una porción muy amplia de las Escrituras de Dios, y nosotros los predicadores siempre tenemos de enemigos al reloj, ese relojito que va siempre avanzando, y entonces necesitamos pues, no vamos a poder ver todo el discurso, pero sí vamos a ver lo que yo considero lo que es más importante. Porque miren, hermanos, lo que Esteban hizo refleja la naturaleza de la iglesia del primer siglo. Lo que Esteban hizo refleja la naturaleza del primer siglo. Esteban y la iglesia vivían con fe y esperanza, y eso hacía toda la diferencia. Esteban y la iglesia vivían con fe y con esperanza, y eso hacía toda la diferencia, y sigue haciendo la diferencia en el día de hoy. Si tú pones tu confianza, tu fe en Cristo, y Él es tu esperanza, vas a ver la vida completamente distinta. Entonces Esteban en su discurso revela cómo vivía él y cómo vivía la iglesia del primer siglo. Quiero que leamos, vamos a leer desde el versículo 8 del capítulo 6, solamente para entrar un poquito en contexto, y luego vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 7. Entonces, versículo 8 del capítulo 6 comienza así: Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Ya le incluimos más cualidades a Esteban. Es un hombre de buen testimonio, es un hombre lleno de sabiduría, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre lleno de fe. Y ahora dice Lucas en 8, Esteban es un hombre lleno de gracia y lleno del poder de Dios. Es un hombre con varias virtudes, Esteban. Y entonces dice la palabra de Dios: y Esteban hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Versículo 9. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asiria. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No le podían hacer frente porque Esteban hablaba con sabiduría, y cuando utiliza aquí la palabra y al espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Lo que Esteban estaba diciendo no eran palabras que surgieran solamente de su concepción o de su razonamiento, eran palabras que venían del Espíritu Santo. Entonces por eso nadie le podía hacer frente. Entonces, como no le podían hacer frente, versículo 11, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. ¿Recuerdan a quién más persuadieron también para decir mentiras de otro hombre? De Jesús. De Jesús también buscaron a personas que mintieran acerca de Jesús. Entonces aquí también hacen lo mismo, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Y estas personas declararon lo siguiente: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. O sea, cuando los acusadores dicen mentiras sobre Esteban, dicen mentiras que les duelen a los del Sanedrín. Nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y contra Dios. Uy, no, hablar contra Moisés para los judíos era blasfemia, porque Moisés era el grande entre todos ellos. Moisés fue el que nos dio la ley. Moisés es básicamente el más importante héroe que podemos tener nosotros. Entonces, hablar en contra de Moisés era tocar fibras sensibles de ellos. Entonces, cuando los falsos testigos hablaban en contra de Esteban y dijeron esto, dice la palabra de Dios en el versículo 12 que esto provocó a la gente, los provocó, o sea, al Sanedrín. Esto los provocó y arrestaron a Esteban y entonces lo llevan ante este concilio supremo. Versículo 13, los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo
y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron su mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la cara de un ángel. Y ustedes recuerdan cuando leemos esto, que su cara comenzó a brillar. Nosotros recordamos un personaje del Antiguo Testamento cuya cara también brilló. ¿La cara de quién? De Moisés. La cara de Moisés, después de estar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con Dios, dice la palabra de Dios que cuando Moisés baja, la gente se pudo dar cuenta que su rostro brillaba y se podían dar cuenta que había estado con Dios. De manera que Moisés tuvo que utilizar un velo para no asustar a la gente y también para que no deslumbrarlos porque brillaba su rostro. Y dice la palabra de Dios que aquí también la cara de Esteban comenzó a brillar cuando ellos lo vieron. Era un hombre que sin duda estaba en contacto con Dios. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Era un hombre que tenía una comunión cercana con Dios. Pero aún así no les importó. Ellos le preguntan, entonces, versículo 1 del capítulo 7, entonces el sumo sacerdote, o sea, el más importante de todos, el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Porque tenían que juzgarlo, tenían que preguntarle si era verdad, tenían que darle la oportunidad de que se defendiera. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 2, Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Y Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de ahí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Y esa práctica continuó por todo el tiempo entre los israelitas. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos el cuadro que nos pinta Lucas de la iglesia primitiva, es una imagen hermosa. Es una imagen hermosa porque vemos que es una iglesia que sí es verdad, que está enfrentando problemas internos y también oposición externa, pero siempre sale triunfante. Hemos venido leyendo eso desde Hechos 1. Es una iglesia en la que los primeros apóstoles tienen como que sus dudas y luego de pronto vienen esos ángeles, les abren el entendimiento, luego viene el Espíritu Santo, luego empiezan a aparecer problemas dentro de la iglesia, pero la iglesia siempre sale triunfante, avanza, avanza, avanza. Entonces cuando leemos el cuadro, cuando vemos así todo el cuadro completo que nos está pintando Lucas, es un cuadro muy hermoso. Casi cuando lo vamos leyendo, el libro de Hechos, podemos escuchar y recordar las palabras de Jesús que les dijo a sus apóstoles, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede sonar en el fondo de nuestra mente esas palabras de Jesús cuando estamos leyendo Hechos, porque vemos una iglesia que constantemente está avanzando. Se presenta un problema, sí, pero continúan, lo superan y continúan, y la iglesia sigue avanzando y sigue creciendo, dice la palabra de Dios, de 120 a 3,000, de 3,000 a 5,000, y ya después, mejor para evitarse los números, dice multitudes, porque el evangelio sigue transformando vidas, el evangelio sigue avanzando, el evangelio sigue transformando la sociedad también. Multitudes empiezan a agregarse a la iglesia. Y nosotros leemos entre la narrativa de Hechos pequeños resúmenes que hace Lucas a lo largo de su narración, donde describe la vida de estos primeros cristianos, y vemos cosas como que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a visitarse entre ellos, se visitaban para compartir los alimentos.
vendían sus propiedades, aquellos que tenían muchas propiedades, para apoyar a los necesitados que había entre ellos. Eran generosos, eran empáticos, se juntaban para adorar a Dios, se reunían regularmente para orar, y todo esto lo hacían con gozo. No lo hacían por obligación. No se reunían a comer entre ellos porque, pues porque el pastor nos dijo que tenemos que juntarnos a comer. No se reunían para adorar a Dios, pues porque el pastor me dice que tengo que juntarme para adorar a Dios. No, lo hacían con gozo, no por obligación. El gozo era una constante en su vida. Es más, hasta los apóstoles salieron gozosos cuando los azotaron por causa de Jesús, ¿se acuerdan? Salieron gozosos los apóstoles. Entonces el gozo era algo central. Y el gozo brotaba de su interior, porque Dios había transformado sus corazones. Entonces ellos eran generosos, se ayudaban unos a otros, adoraban a Dios, celebraban la cena del Señor, compartían los alimentos, y todo era con gozo, nada por obligación, porque ellos querían hacerlo. Cuando tú lees esta descripción que Lucas nos hace de esa iglesia, hasta te dan ganas de formar parte de esa iglesia, ¿no? A mí me dan ganas. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero a mí me dan ganas. Cuando yo estoy leyendo el libro de Hechos, me dan ganas de tener una máquina del tiempo y ponerla ahí, ¿verdad? Pip, 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 y transportarme en la máquina del tiempo a aquella época, y no solamente a aquella época, también a aquel lugar, y experimentar esa iglesia. En serio, cuando yo estoy leyendo Hechos me dan ganas de hacer eso, me dan ganas de pertenecer a esa iglesia, porque hay gozo y hay paz. Sí, hay problemas en la iglesia, pero se superan, y continúa la comunión, y continúa el compañerismo. Y luego me doy cuenta de que en realidad yo soy parte de esa iglesia porque yo también soy un hijo de Dios. Me gustaría transportarme a aquella época con esa iglesia, pero luego me doy cuenta de que yo sí soy parte de esa iglesia porque yo soy un hijo de Dios. Pero empiezan a surgir preguntas dentro de mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que yo no experimento lo que ellos experimentaban? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto de esos primeros cristianos para vivir así? Para vivir despreocupados, para vivir siendo generosos, para vivir todos en comunidad, para pensar unos en otros. ¿Dónde está el secreto de esos cristianos para vivir así? ¿Era acaso que tenían que tener en claro su propósito en la vida? Yo lo tengo. Yo sé cuál es mi propósito en la vida. O sea, que el Señor me tenga aquí trabajando como pastor, como maestro, o me ponga en una empresa, yo sé que voy a servirle a Él. Que mi propósito en esta tierra es agradar a Dios en todo lo que yo haga. Yo entiendo cuál es mi propósito en la vida. Lo tengo bien claro. Era la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Yo también tengo al Espíritu Santo. Tú también tienes al Espíritu Santo. Cuando has aceptado a Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra a morar en ti. Entonces, si no era tener un propósito claro en la vida, si no era tampoco la presencia del Espíritu Santo, ¿qué puede ser? La oración. Yo también oro. Menos de lo que me gustaría orar, pero oro. Era la lectura de la palabra. Yo también lo hago. Yo también leo la Biblia. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces lo que hace la diferencia? ¿Por qué? Porque es que Esteban, a punto de morir apedreado, no llora ni tampoco se lamenta. ¿Por qué? Porque es que Esteban, a punto de morir apedreado, no llora pero tampoco se lamenta, sino que fija su mirada en el cielo y tiene paz. Y tú puedes leer entre líneas que Esteban está siendo apedreado y hay paz y tranquilidad en su corazón. ¿Qué es lo que hace esta diferencia? No tenemos al mismo Espíritu Santo, es el mismo. No tenemos la misma Biblia, son las mismas escrituras. No oramos también nosotros, también oramos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué es que Esteban, y no nomás Esteban, sino esta primera comunidad de creyentes podían vivir gozosos a pesar de las dificultades? ¿Por qué? ¿Y por qué es que ahora hay tantos cristianos deprimidos, con sentimientos contra ellos mismos, en depresión? ¿Cuál es la diferencia? Yo considero
yo considero que Esteban en su discurso refleja lo que hace la diferencia entre un cristiano que no experimenta a plenitud la venida del reino de Dios en su vida y uno que sí lo hace. Y la diferencia es bien simple. ¿Cuál es la diferencia entre Esteban y nosotros? ¿Por qué Esteban a punto de morir puede tener paz y tranquilidad? ¿Por qué la primera iglesia, o sea, los cristianos primitivos, por qué esa primera iglesia podía tener problemas y superarlos como si nada y continuar con la misión? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? La diferencia es que ellos le creían a Dios. Ellos le creían a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Confiar en lo que Dios ha dicho y vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho. En otras palabras, tener fe y tener esperanza. La diferencia entre nosotros y ellos, y la diferencia por la cual muchos cristianos el día de hoy no experimentan ese gozo y esa paz, es porque no tienen fe y no tienen esperanza. No experimentan ese gozo que había en esos primeros cristianos porque no tienen fe y no tienen esperanza. Y miren, Esteban tenía fe. Nosotros tenemos fe también. Es obvio que tenemos fe en Dios, tenemos fe en Jesucristo. La fe que tenía Esteban no era distinta a la fe de los demás, es la misma fe. El detalle es la medida en la que Esteban estaba dispuesto a confiar en Cristo y a creer en su palabra. Esa era la diferencia. Esteban era un hombre que estaba dispuesto a confiar, a tener su esperanza puesta en lo que Dios ha dicho, a pesar de los resultados terrenales. Él sabía que lo más importante es eso, tener fe y esperanza, pero fe y esperanza en Jesús. Y miren, la fe y la esperanza son inseparables. Tener fe y tener esperanza es algo inseparable. Tienen que ir juntos, van de la mano siempre. Son inseparables porque la fe es confianza. Y la confianza entonces a nosotros nos da esperanza. La confianza nos da esperanza. Así que déjenme comenzar por definir primero lo que es la esperanza. La esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la anticipación de algo bueno que todavía nosotros no experimentamos o que todavía es invisible. La esperanza entonces es la anticipación. Yo estoy anticipando algo bueno. Yo estoy anticipando algo que todavía no experimento, pero sé que es bueno y que todavía es invisible. O sea, sé que está ahí y que lo voy a experimentar, pero todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Por su misma naturaleza, la esperanza es inseparable del gozo. Porque tú anticipas que viene algo bueno y eso te hace estar gozoso. Miren, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo para que más o menos entiendan. Todos los que trabajan y que tienen un patrón, un jefe, y que reciben un sueldo, tienen la esperanza de que este fin de año les va a llegar una cosa. ¿Qué les va a llegar? El aguinaldo. Tienes la esperanza de que este fin de año te va a llegar tu aguinaldo. Y eso te da un poquito de tranquilidad. Quizás algunos tengan una deuda que saldar y los anima el hecho de que, bueno, en diciembre voy a recibir este dinerito y voy a poder pagar estas deudas. Es esperanza. Todavía no tienes ese dinero, todavía no tienes el dinero en tus manos, pero tú anticipas que va a llegar. Tú anticipas que ese dinero va a caer en tu cartera. Y entonces tienes la esperanza de que ese dinerito va a llegar y con ese dinerito vas a pagar algunas deudas. Anticipas nada más, anticipas algo bueno. En la época de Jesús, la esperanza era algo menospreciado. Es más, aún hoy en día hay quien dice que la esperanza es la droga de los fracasados. Pero si tu esperanza está puesta en cosas terrenales, como el aguinaldo, pues quizás sí, ¿verdad? Pero la esperanza cristiana es una esperanza sólida. Es una virtud del cristianismo tener esperanza y no es en ningún momento un rasgo de debilidad. Tener esperanza en Dios y tener esperanza en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho no es un signo de debilidad. Al contrario, es un símbolo de fortaleza. Porque mi esperanza no está puesta ni en mí ni en las cosas terrenales. Mi esperanza está puesta en alguien que es mucho más fuerte que yo. Alguien que tiene control de todo esto. Mi esperanza está puesta en Él. Ahí está. Ahí está. Entonces no es una debilidad, todo lo contrario, es una fortaleza tener esperanza. Y miren, la fe, hermanos, es una confianza basada en la realidad. Vean lo que estoy diciendo, ¿eh? La fe es una confianza basada en cosas reales. No es verdad que la fe sea un salto desesperado y disparatado. A veces nosotros tenemos el error
de creer que la fe es un salto a lo desconocido. Y a veces eso se malentiende cuando decimos tienes que dar un salto de fe. Y la gente entiende, pues, o sea, es como, no sé, como tirarme de un precipicio sin saber si alguien va a estar abajo para agarrarme o no. No, eso no es la fe. La fe es básicamente tirarse del precipicio, pero porque tú ya sabes que alguien va a estar abajo para agarrarte. Esa es la fe en Dios. Porque tú sabes que Dios va a estar ahí. Pero porque Él ya lo dijo. Entonces la fe es algo basado en la realidad. No es en algo que no existe. Eso es ingenuidad. Creer en algo que no existe, tener fe en algo desconocido que no existe, eso es ser ingenuo. La fe ve la realidad de lo invisible y va acompañada de una disposición a actuar. Porque es una disposición a actuar como si ese bien que se está anticipando con la esperanza estuviera ya en nuestra posesión. Espero no perderlos con esto. A lo mejor me estoy volviendo demasiado filosófico, pero estoy tratando de explicar lo que es la fe y lo que es la esperanza. La fe cree la realidad de aquello que es invisible y va acompañada de una disposición a actuar, como si ese bien que se está esperando estuviera ya en nuestra posesión. Miren, dejémoslo, regreso con el ejemplo del aguinaldo. Imagínense que la persona tiene la esperanza de que le va a llegar el aguinaldo, o sea, anticipa que hay algo bueno que viene el aguinaldo, tiene esperanza y anticipa de que le va a llegar. Pero hoy necesita una lavadora, porque se le descompuso su lavadora y ya no tiene ropa limpia y le sale muy caro ir a las lavanderías. Entonces, la persona necesita una lavadora. Y hay buenas ofertas en el Buen Fin, que acaba de pasar, ¿no? Y generalmente en diciembre inflan los precios. Como la gente tiene dinero, empiezan a subir los precios. Creo que tengo problemas con el micro, ¿no? Bueno, ahí está ya. Creo que, entonces, la gente necesita, ¿verdad? Anticipa que viene este aguinaldo y lo que ahora necesita es una lavadora y hay ofertas en el Buen Fin. En diciembre se inflan los precios, así que decide sacar su lavadora en noviembre, anticipando que en diciembre la va a pagar con su aguinaldo. Ya me estoy explicando lo que es la fe. Entonces la fe es, voy a comprar esta lavadora porque tengo la esperanza de que en diciembre me va a llegar ese dinero y ahora estoy actuando como si ya tuviera ese dinero. Estoy comprando esa lavadora porque sé que en diciembre me llega mi aguinaldo y con ese aguinaldo pago mi lavadora. Entonces en fe estoy comprando esa lavadora. Ahora, quiero aclarar, antes de continuar, porque seguramente aquí algunos pueden pensar otra cosa, quiero aclarar que yo no los estoy invitando a endeudarse, no los estoy invitando a endeudarse, ni estoy haciéndole promoción al Buen Fin, nada más lejos de la realidad, pero quería ponerles un ejemplo de cómo aún secularmente nosotros ejercemos fe, ejercemos confianza, y esta está basada en una realidad, es una confianza que nos hace actuar, está basada en la realidad de que yo voy a recibir un aguinaldo y por lo tanto compro esto ahora porque ahora lo necesito. Tú estás seguro de que vas a recibir un aguinaldo porque primero que nada trabajas en un empleo formal y recibes un salario. Entonces estás seguro que estás trabajando en un empleo formal. Aparte, hay un marco legal que te protege. Hay un marco legal que dice que el patrón te tiene que pagar este aguinaldo. Aparte, años atrás, que has trabajado en esta empresa, no sé, ya 5, 6, 10 años, siempre has recibido tu aguinaldo. Y aparte, en este año, tu empresa generó ganancias, entonces tú puedes decir, no, seguro que voy a recibir el aguinaldo. Y en caso de que la empresa no te fuera a dar aguinaldo, seguramente el patrón te hubiera dicho con anticipación, ¿saben qué? Las cosas están difíciles, no estoy seguro de poderles dar su aguinaldo en el mes que es, así que por favor no se endeuden, seguramente. Pero entonces está basada tu fe en cosas reales, en cosas que ya has visto y que puedes discernir. Si tú de pronto ves que todo lo demás, que hay un marco legal y que estás trabajando en la formalidad y todo esto, pero de pronto ves que la empresa en la que estás trabajando ha estado despidiendo empleados y como que no tiene dinero, entonces tú empiezas a pensar, no es muy seguro que me vaya a tocar el aguinaldo. ¿Quién sabe? A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Entonces mejor para qué endeudarme. ¿Sí? Entonces la fe en Dios, hermanos, estoy hablando aquí de una fe secular, una confianza secular, puesta en otras cosas, pero cuando nosotros nos referimos a la fe en Dios, la fe en Dios también está basada en la realidad de lo que es Dios y sus promesas. La fe en Dios no es un salto a lo disparatado, a lo loco. La fe en Dios está basada en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios es.
La única diferencia entre una fe secular y una fe puesta en Dios es que si tú pones tu fe en las cosas seculares, en las cosas terrenales, te puedes llevar sorpresas. Porque a pesar de que tú pienses muy bien las cosas y digas, no, sí me va a llegar mi aguinaldo porque siempre me han pagado bien, porque la ley me protege, porque a la empresa le fue bien, a pesar de todo eso, puede ser que no te llegue el aguinaldo. Hay una probabilidad mínima, pero la hay. O puede ser que te sale un imprevisto y ese dinero que según tú ibas a utilizar para pagar esa lavadora, ahora lo tienes que utilizar, no sé, para otra cosa. Entonces, en una fe basada, una fe puesta en cosas terrenales, siempre nos vamos a llevar sorpresas. Pero en cambio, en una fe depositada en Dios, es una fe que está segura porque Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia. Y yo observo cuando estoy leyendo este discurso de Esteban, tres realidades acerca de Dios. Tres realidades acerca de Dios en las que los primeros creyentes ponían su fe y ponían ellos también su esperanza, y por ello ellos podían gozar de gozo y paz. Podían experimentar esto. Podían experimentar problemas en la vida como tú y yo experimentamos también. Podían experimentar problemas en lo individual y problemas en lo colectivo, pero no les afectaban porque se mantenían firmes como viendo al invisible. Fe y esperanza en la realidad de lo que es Dios, en la realidad de lo que Él ha hecho, en la realidad de lo que Él hace y en la realidad de lo que Él hará. Los primeros creyentes y Esteban tenían fe y esperanza en Dios. ¿Tenemos problemas con el audio? Si quieren, pásenme un micrófono de los otros. Permítanos un ratito, hermanos, en lo que... Sí, bueno. Fe y esperanza. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí estoy mandando audio? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, decía que los primeros creyentes tenían fe y esperanza, y eso es lo que hacía la diferencia. Por eso ellos podían vivir gozosos y con paz y con paciencia y todo eso, porque ellos tenían una fe firme, una confianza, una esperanza puesta en Dios. Y miren, lo primero que vemos aquí en este pasaje es que esta iglesia tenía fe y esperanza en que Dios es fiel a sus promesas. Si hay algo que podemos ver es que Dios es fiel a sus promesas. Versículo 5 dice así: Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí. Está hablando de Abraham. Dios no le dio ninguna herencia aquí y ni siquiera un metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aún cuando él todavía no tenía hijos. Dios le prometió a Abraham que algún día le daría toda la tierra a sus descendientes, aún cuando él todavía no tenía hijos. No volví a leer los primeros 8 versículos porque finalmente vamos a hablar de todos ellos en este punto. Y miren, contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, Esteban no comienza aquí, no comienza a defenderse. No comienza a defenderse él mismo, comienza a defender lo que él cree. Sus acusadores, que están inventando mentiras, dijeron que Esteban era un blasfemo porque habló en contra de Moisés y habló en contra de Dios, y que además estaba enseñando que Jesucristo iba a destruir el templo y también quería cambiar las tradiciones heredadas por sus antepasados. Y entonces, este Concilio Supremo tenía la autoridad para condenar a muerte siempre y cuando se comprobara la blasfemia. Como no pudieron comprobar que Jesús blasfemó, entonces por eso lo llevaron con Poncio Pilatos. Como no pudieron comprobar que Jesús blasfemó, no lo podían apedrear. Entonces por eso lo llevan con Poncio Pilatos para que Pilatos lo crucifique. Entonces aquí está Esteban. Aquí está Esteban ante el mismísimo Sanedrín. Es más, es el mismo sumo sacerdote también. Y cuando le dan la palabra, no se comienza a defender de sus acusadores. No comienza a decir Esteban, no, es que yo no dije eso, es que yo quise decir esto otro. No, no se comienza a defender. Empieza a hablar de lo que él cree, empieza a hablar de la realidad de lo que es Dios, de lo que él está plenamente convencido, y ya quedaría en manos del Sanedrín juzgar si lo que él está diciendo es blasfemia o no. Él no se defiende, él empieza a defender el cristianismo, él empieza a defender lo que nosotros creemos. Y
Si ellos piensan que estoy blasfemando, pues que me juzguen como un blasfemo, y si no, pues entonces que me perdonen. Pero él no se está defendiendo a sí mismo, él está defendiendo el cristianismo. Y entonces Esteban comienza un recorrido en 4 etapas de la historia de Israel. Comienza desde Abraham, luego se va a pasar a la historia de José, luego se va a pasar a la historia de Moisés, y finalmente va a hablar de David y Salomón cuando construyen el templo. 4 etapas de la historia de los israelitas. Y entonces Esteban comienza diciendo que Dios escogió un hombre llamado Abraham, y a Abraham le hace una promesa. Abraham le hace una promesa: haré de ti una nación grande y poderosa, y le voy a dar esta tierra en donde tú estás pisando ahora. Voy a hacer de ti, Abraham, voy a hacer de ti, Abraham, una nación grande y poderosa, aun cuando Abraham no tenía hijos. Y les voy a dar esta tierra donde estás pisando ahora. Desde que Dios le hizo esta promesa a Abraham hasta la época de Esteban, han pasado como 1500 años. Y si el Sanedrín mira en retrospectiva y es honesto con toda la revelación bíblica y con la realidad con la que ellos están viviendo, se van a dar cuenta de que lo que está diciendo Esteban es verdad, porque Dios cumplió su promesa. Abraham y su esposa no podían tener hijos, ya eran ancianos, pero a los 90 años de Sara y a los 100 años de Abraham, Dios les concede tener un hijo. Se está cumpliendo la promesa de Dios y le da un hijo, Isaac. Nada más un hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: de ti vendrá una nación grande, una nación grande. Y nada más le da un hijo a Abraham. Luego Isaac solamente tiene 2 hijos, a Jacob y Esaú. Luego Jacob va a tener a 12 hijos, y de esos 12 hijos va a surgir una gran nación, de manera que cuando llegamos a Éxodo ya son más de 600,000 personas. Esta nación de los hebreos fue esclavizada por los egipcios, tal como Dios le había dicho a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Tus descendientes vivirán en una tierra extranjera donde serán oprimidos como esclavos durante 400 años. Los hebreos fueron esclavizados por Egipto como Dios le había dicho a Abraham que iba a pasar, pero también Dios le dijo a Abraham que luego él los iba a liberar de esta nación. Yo voy a castigar a la nación que los esclavice, y al final saldrán de ahí y me adorarán en este lugar. Y entonces Dios los saca de Egipto con todas estas plagas, las 10 plagas, y los va llevando por el desierto hasta llevarlos a la tierra que le prometió a Abraham, porque Dios cumple lo que promete. El Sanedrín no podía decir que era mentira. Lo que Esteban estaba diciendo era verdad. Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios cumplió esa promesa. Y es más, ustedes que están aquí sentados en Jerusalén juzgándome, son la demostración de que esa promesa de Dios se cumplió, porque están aquí. Ahora nosotros viéndolo desde la perspectiva nuestra, 3500 años después de que pasó esto, es fácil decirlo. Es fácil decir lo que Dios cumplió se prometió. Digo, lo que Dios prometió se cumplió. Es fácil decirlo porque además de los registros bíblicos, hay también registros extrabíblicos fuera de la Biblia que nos hablan acerca de esta formación de la nación israelita. Y podemos ver a Israel como un ejemplo. Ahí está, ¿verdad? En esa tierra que Dios les había prometido. Dios cumple sus promesas. Pero ponte a verlo desde la perspectiva de Abraham. A Abraham simplemente Dios le dice: deja tu tierra y a tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no ha visto la tierra, pero le cree a Dios. Abraham no ha visto esa tierra, pero le cree a Dios y pone su esperanza en Dios. Él no ha visto la tierra, pero le cree a Dios. Y entonces dice la Biblia que Abraham abandona su tierra y llega a Canaán. Y estando allí en Canaán, fíjense lo que le dice Dios a Abraham. Estando en Canaán, Dios le dice a Abraham: esta tierra se la voy a dar a tus hijos. O sea, ni siquiera a él. Esta tierra se las voy a dar a tus hijos. Y de ti van a ser una gran nación. Pero Abraham solamente tiene un hijo. Aún así, Abraham siguió confiando y Abraham siguió poniendo su esperanza en Dios. Y Dios le dice a Abraham que como una señal del pacto que han hecho, debería circuncidarse a Abraham y circuncidar a sus descendientes. Abraham se circuncida y cuando Dios les concede a Isaac, también lo circuncida al 8º día, porque Abraham confiaba en la promesa de Dios. Abraham tenía esperanza en las palabras que Dios había dicho.
Es por esta razón que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque con su ejemplo nos enseña que debemos de creerle a Dios, aunque no veamos lo prometido. Debemos de creerle a Dios, aunque no veamos lo prometido. Pero es que si Dios dice que va a hacer algo, es porque lo va a hacer. Por eso nuestra fe está basada en una realidad, porque Dios no puede negarse. Y si Dios ha prometido que un día a sus hijos vamos a heredar toda la tierra, debemos de creerlo y podemos creerlo. Por esa razón es que a Esteban le importaba bien poco lo que pudiera llegar a concluir el Sanedrín. Miren, si deciden matarme, pues no importa, porque él había decidido creerle a Dios, así como lo había hecho Abraham, así como lo había hecho José, así como lo había hecho Moisés, así como lo había hecho David, así como lo habían hecho los profetas que fueron asesinados por decir la verdad. Ellos pusieron su fe y su esperanza en Dios. ¿Le creemos a los hombres o le creemos a Dios? Le creemos a Dios. A esta clase de fe es a la que se refiere el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 13, cuando dice: todos ellos murieron. Déjenme leerlo aquí. Todos ellos murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Vean, o sea, murieron sin haber recibido la promesa en esta vida. Todas estas personas murieron aún creyendo que lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado aquel país del que salieron, bien podían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Creer que Dios es fiel a sus promesas nos hace poner la vista en cosas celestiales y no en cosas terrenales. Y cuando tu confianza y cuando tu esperanza están puestas en Dios, no vas a ser defraudado, porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando tú tienes fe y cuando tú tienes esperanza en que Dios es fiel a sus promesas, que se caiga el mundo, porque yo sé que Dios es fiel a sus promesas y Él ha prometido que un día estaré con Él. Por eso los primeros cristianos vivían con gozo. Por eso los primeros cristianos vivían con paz. Porque le creían a Dios. Creían que lo que Él decía se iba a cumplir. Muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero en realidad le creemos muy poco. Y nuestras vidas reflejan eso. Nuestras vidas reflejan que le creemos muy poco a Dios. Creemos en Dios, pero lo que Él nos dice quizás no. Y las vidas nuestras son un reflejo de eso. Un resultado de no creerle a Dios. Otra característica más de esta fe es que la fe y la esperanza que ellos tenían es que la presencia de Dios está con sus hijos. Ellos tenían una fe y una esperanza en que Dios siempre está con ellos. Y quiero llevarlos al versículo 44 de este capítulo 7, Hechos 7, 44. Y vean lo que dice ahí: nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había dado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció ahí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra?
tenemos fe y esperanza de que Dios habita entre su pueblo, de que Dios acompaña a su pueblo, de que Dios en ningún momento abandona a su pueblo. Esa es la fe y la confianza que tenían los primeros cristianos. Y muchas veces nosotros no tenemos esa fe y no tenemos esa confianza. No creemos que Dios esté con nosotros. Un aspecto central que Esteban estaba intentando demostrar en este mensaje, en este sermón, es que luego de que lo acusaron de que él estaba blasfemando contra el templo, él quería demostrar o señalar de que en ningún momento se puede limitar a Dios a un espacio o a un territorio geográfico. Y Esteban en todo su discurso dice cosas como esta. En primer lugar, Dios le habló a Abraham en Mesopotamia. O sea, no estaban en Jerusalén cuando Dios le habló a Abraham. Estaban en Mesopotamia, una nación pagana y que adoraba a otros dioses. Y ahí Dios le habla a Abraham. Dios estaba con José en Egipto. Egipto también adoradores de otros dioses. Y ahí Dios estaba con José, es lo que dice Esteban. Versículo 10 del capítulo 7. Dios le mostró su favor ante el faraón. Versículo 9, porque Dios estaba con él. Dios estaba con José ahí en Egipto. Dios le habló a Moisés y le habló a los israelitas en el monte Sinaí, fuera de Jerusalén. Luego fue junto con ellos durante el tiempo que ellos iban en el desierto. Iba la nube por ahí acompañándolos y era la presencia de Dios con ellos. Es verdad que Dios le dio la oportunidad a David y Dios le dio la oportunidad a Salomón de que le construyeran un templo, pero el templo era simplemente un símbolo de la presencia de Dios. No es que Dios estuviera dentro del templo, así como un genio de la lámpara maravillosa que la tienes que acariciar para que salga el genio, no. No es que Dios estuviera dentro del templo, no, porque dice la palabra de Dios claramente en Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Acaso los seres humanos me pueden hacer un templo tan bueno como ese? ¿Pueden acaso los seres humanos limitar la actividad de Dios a un solo espacio? El pueblo israelita creía que sí. El pueblo israelita creía que podía limitar a Dios. Para ellos, Dios solamente estaba en Judea, específicamente en Jerusalén y en el templo. De manera que cuando ellos oraban, y todavía lo hacen, apuntan hacia Jerusalén, apuntan hacia el templo. Ya sea que ellos estuvieran en Babilonia, como el caso de Daniel, o en Asiria, ellos apuntaban hacia el templo porque decían, ahí está la presencia de Dios en aquel lugar. Pero lo que encontramos nosotros en la Biblia es que tenemos un Dios que se deleita en habitar en medio de su pueblo. Aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestras dificultades, la presencia de Dios está con nosotros. Por eso es que Esteban puede hacerle frente al Sanedrín. Y me encanta el final. Porque al final, poquito antes de morir, Dios le da la oportunidad a Esteban de verlo a él y de ver a Jesucristo. Pero yo estoy bien seguro que desde antes de que Dios le diera esta oportunidad, instantes antes de morir, Esteban confiaba en que Dios estaba con él y eso hacía la diferencia. No tenía que Esteban ver el cielo abierto y ver a Jesucristo ahí y ver a Dios ahí. Esteban confiaba en que la presencia de Dios estaba con él y eso hacía la diferencia. Los que estaban acusando aquí a Esteban ponían su confianza en estructuras levantadas por seres humanos, muy bonitas algunas de ellas, sí, pero al final se desmoronan, al final se caen, al final viene otro pueblo y las destruye. Pero Esteban había puesto su confianza y su esperanza en el Dios que creó los cielos y la tierra y el creador de los seres humanos. Lo que ellos pudieran hacerle no se compara con lo que puede hacer Dios. Dios puede resucitar muertos. Dios puede crear de la nada. Dios puede darnos un nuevo cuerpo y de hecho nos dará un nuevo cuerpo para que podamos estar en su presencia para siempre. Lo que los seres humanos puedan hacer no se compara en nada con lo que Dios puede hacer.
Por eso nuestra confianza no está puesta en las obras de los seres humanos, sino está puesta en lo que es Dios y lo que Él dice que hará. En estos días ha sido difícil congregarnos, ha sido difícil pasar el tiempo entre hermanos. Y en estos días en los que ha sido difícil eso, no creas en lo que el enemigo quiere poner en tu cabeza. No creas que Dios te ha abandonado porque no podemos reunirnos aquí. No creas que Dios está atado a este templo y que si no vienes, Dios no te escucha. No creas que Dios no escucha tu oración. Dios está contigo porque Dios es un Dios que se deleita en habitar entre su pueblo, con su gente. Dios va a donde vas tú también. Su presencia llena toda la tierra. Dios está contigo. Isaías 43 dice esto: pero ahora Jacob, ponle tu nombre, pero ahora Jorge, ponle tu nombre, pero ahora Jorge, escucha al Señor, quien te creó. Jorge, escucha al Señor, quien te creó. El que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, las llamas no te van a quemar. Dios es un Dios que se deleita en estar con su pueblo. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de los problemas, la presencia de Dios está allí. Por eso los primeros cristianos tenían paz y tenían gozo, porque realmente le creían a Dios y realmente creían que Dios estaba con ellos. No le creían a lo que decía la gente. Dios los ha abandonado, mira, los están persiguiendo. Dios los ha abandonado, mira, son pobres. No, ellos le creían a Dios y sabían que Dios estaba con ellos. Es la diferencia. La diferencia es tener fe y esperanza en Dios. Y número 3, los primeros cristianos creían y tenían la fe y la esperanza de que Dios sigue sentado en su trono. Los últimos versículos de este capítulo 7, versículo 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, porque Esteban les dijo que ellos habían matado a Jesús. Y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Terrenalmente hablando, la vida de Esteban terminó en fracaso, porque murió defendiendo su fe. Qué loco es ese. ¿Cómo se le ocurre morir por eso? Mejor hubiera dicho lo que los del Sanedrín querían escuchar. Qué fanático, dirían otros más. Seguramente esto es lo que llegaron a pensar sus enemigos. Quizás pensaron ellos que el movimiento cristiano se acabaría con este juicio, así como también pensaron que acabarían con el movimiento de Jesús cuando lo crucificaron. Pero la muerte de Esteban y su discurso es un paso importante en el cumplimiento de la misión de Dios. Después de la muerte de Esteban, la iglesia comienza a ser perseguida en Jerusalén. Esto genera que los cristianos salgan de Jerusalén y el evangelio comienza a predicarse a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos. Pero todo esto surge porque Esteban estaba convencido de que todos los acontecimientos de esta vida están bajo el control de Dios. Y él va guiando la historia de toda la humanidad. Esteban está convencido de eso. Pablo va a hablar un poquito de esto en Romanos capítulo 8, ya estoy acabando, hermanos. Romanos capítulo 8, imagínense si me hubiera aventado todo el discurso, hubiera durado más tiempo. Romanos capítulo 8. Pablo va a hablar un poquito de esto, Romanos 8, 18. Vean lo que dice que Dios tiene el control.
Sin embargo, lo que ahora sufrimos, están sufriendo también. Pablo también, yo también, tú también. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos va a revelar más adelante. Versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Estamos sufriendo y somos débiles, claro que sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Por ejemplo, por poner un ejemplo, dice Pablo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, Dios, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En el mundo hay caos y hay incertidumbre, pero los que somos hijos de Dios, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien según sus propósitos. O sea, si Dios sabe que eso que me está pasando es para mi bien, Dios hace que coopere para mi bien, según sus propósitos. La fe y la esperanza que nosotros ponemos en Dios no es una fe de necios. Las naciones confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que siempre nos acompaña, un Dios que sigue sentado en su trono, aunque el mundo no lo crea. Necios ellos, fanáticos ellos sí creen en algo que se puede desquebrajar en cualquier momento. Confían en dinero, confían en salud, confían en posesiones, confían en tantas cosas que en cualquier momento se derrumba. Pero nosotros confiamos en una roca que es sólida, que no se puede mover, en un Dios que es fiel a sus promesas, en un Dios que siempre nos va a acompañar, en un Dios que sigue sentado en su trono. Por eso la iglesia primitiva vivía en un estado de gozo y de paz, porque su fe y su esperanza estaban en el inmutable Dios. Y este Dios siempre busca el bien de los que lo aman. Y nuestro bien no está aquí. Nuestro bien no está aquí. Nuestro bien es una patria celestial. Dios va guiando todo esto. La diferencia entonces, la única diferencia que hay entre nosotros y los cristianos primitivos, cuando vemos este gozo y esta paz que ellos tienen, es porque ellos sí le creían a Dios. Yo te invito, ¿verdad?, a que en esta mañana pienses si realmente le crees a Dios. Ellos le creían a Dios y por eso eran generosos. Ellos le creían a Dios y por eso podían hablarles a otros de Cristo. Ellos le creían a Dios y por eso podían compartir sus alimentos, porque creían en que Dios tiene el control de todo. Los perseguían, los mataban por su fe, pero creían en Dios, seguían creyéndole a Dios. Si tú eres un nuevo creyente, que quizás apenas en estos días en los que no hemos reunido aquí de manera presencial, pero has escuchado la palabra de Dios en tus hogares, en tu casa, y has aceptado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, y tú piensas que Dios no te escucha porque no estás aquí, Dios te escucha. Dios escucha tu oración. No podemos reunirnos ahorita en nuestros edificios, pero Dios es un Dios que habita en toda la tierra. Si tú eres alguien que has escuchado esto y quieres tener esa paz y ese gozo que solamente Cristo puede dar, entonces tienes que poner tu fe y tu esperanza en lo que Él hizo por ti y por mí. Si tú pones tu fe y tu esperanza en algo terrenal, te aseguro, tarde que temprano se va a derrumbar. Pero si tú pones tu fe y tu esperanza en Cristo, jamás vas a ser defraudado. Gracias, Dios. Gracias por el tiempo. Gracias por la bendición de adorar con otros hermanos. Dios, queremos creerte. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Nuestra fe es pequeña. Nuestra esperanza es pequeña.
Por eso es que constantemente necesitamos de tu gracia para seguir viviendo. Dios, que tu iglesia sea una iglesia que viva en fe y en esperanza. Porque todo lo que has prometido se va a cumplir. Porque tu palabra es real. Porque lo que va a suceder, podemos estar seguros de que va a pasar así como tú lo has dicho. En el mundo sabemos que tendremos aflicciones, pero tú has vencido al mundo. Te alabamos y te adoramos por eso. Gracias, Dios. Amén.